Es decir, que la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, con su fallo, con su fundamento de su fallo, ha permeado el resto del Poder Judicial, y el Poder Judicial entiende hoy día que esa es la dirección. Esta ley no castiga ni está orientada a la vida privada de las personas, sino a una conducta pública que daña y que se ejerce fuera de la ley, que es tráfico ilegal. No solamente los tribunales han recibido estos fallos de la Corte y se han sintonizado con eso, sino que también, obviamente, la Defensoría Penal Pública, porque la Defensoría Penal Pública fue la institución que defendió nuestras causas y ellos son quienes más conocen y tienen más claro que esto es así. Lo sorprendente es que el Ministerio Público, que hasta la fecha siempre ha sido la institución que ha perseguido esta situación, esa institución, entiende también hoy día que deben reorientar su política persecutoria en esta materia en dirección del gran tráfico y no de las personas. Nosotros hemos conversado ya en 2 oportunidades con el fiscal Luis Toledo, fiscal de drogas, fiscal jefe de drogas a nivel nacional, con la directora ejecutiva del Ministerio Público, la señora Francisca Abel, que anteriormente fue la jefa de estudio en la Defensoría Penal Pública mientras se desarrollaban esas causas. Y ella nos informó que el fiscal nacional, como política de la institución, ha determinado esta dirección. Es decir, tenemos a una sociedad que se destapó, que perdió el temor, que dejó la hipocresía y el prejuicio de lado, el grado superior al que teníamos anteriormente, y que está hoy día utilizando de manera responsable y de manera abierta una herramienta como una herramienta medicinal, una herramienta de conocimiento, una herramienta social, pero siempre en el ámbito de lo personal y de manera responsable, con mucho menos miedo que antes. Eso en sí mismo ya es un efecto saludable, porque mantener una política que en el fondo lo único que hace es promover el prejuicio y la hipocresía, obviamente no puede ser bueno para la salud. Ese cambio cultural, que además se vio tremendamente potenciado por una ola planetaria en relación a divulgar lo que son los beneficios y la bondad terapéutica del cannabis en muchísimos ámbitos, se volvió algo totalmente incontrastable cuando alcanzó la órbita justamente de las mamás que querían ofrecer a sus hijos una alternativa que la ciencia, que la medicina así como no estaba ofreciendo. Eso, sumado a este ejercicio que nosotros como institución, como diagrama, hemos realizado en los tribunales de justicia y hemos realizado frente a otros poderes del Estado, como justamente el Poder Legislativo también, para poder sensibilizar y mostrar esta altura de las cosas, durante prácticamente 5 años ya, ha dado todos estos resultados. Entonces tenemos una ciudadanía que está totalmente en otra parada, con otra disposición, pero también tenemos al Poder Judicial que ha entendido que desde el punto de vista jurídico el asunto está completamente zanjado, tanto con nuestra legislación interna como con la legislación internacional referida a derechos humanos, que en el caso de Chile está incorporada a través de la Constitución al ordenamiento interno. Entonces, para nosotros es lo mismo nuestro ordenamiento internacional que el interno, porque está incluido. Y en ese sentido, nosotros nos estamos haciendo como país cargo de esa obligación que tiene el Estado de proteger a la persona y de permitir y favorecer el desarrollo de su identidad más esencial. En este espacio que es personal, que es íntimo, donde hay libre albedrío y a lo mejor las personas harán cosas que uno no haría o que tal vez eventualmente esa misma persona decía en otro momento que ya no quieren hacer. Pero ese espacio de libertad no puede ser bajo ningún punto de vista controvertido, ni mucho menos sancionado de manera penal como había estado haciendo hasta ahora, al menos en nuestro país y en muchas partes así, porque las personas no tienen suficiente noción de cuál es su identidad esencial, cuáles son sus facultades y cuál es la relación y el respeto que el Estado nos debe. Tener hoy día al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, y entendamos que la Defensoría Penal Pública pertenece en este minuto al Poder Ejecutivo, alineado con un razonamiento que es netamente jurídico, es decir, que está totalmente ajustado a la ley y al derecho hoy día vigente, es algo muy relevante, y creo que es necesario reconocer que ese fundamento es exactamente el mismo fundamento que tienen estos proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en esta comisión en su sentido original, no lo que hoy día ha ido quedando en términos de las indicaciones y en lo que se fue transformando, porque la discusión descendió.
Y nosotros lo entendemos, porque lo que se está proponiendo aquí no es una cosa cosmética, no es un cambio menor, es un cambio cultural, es un cambio de perspectiva, es un cambio paradigmático. Es decir, hay una manera de abordar la situación totalmente diferente, desde otro enfoque. Por lo tanto, es natural que se produzcan estas confusiones en términos de la discusión que aquí se ha llevado, se ha desviado hacia un lado que si hoy día se aprobara, así tal como está la ley, en realidad se estaría creando un delito que hoy día nos damos cuenta que no existe. El delito de cultivo ilegal, en el caso de las personas, no existe. El cultivo y el uso personal de cannabis en Chile, nuestra legislación no lo ha sancionado, y no lo ha sancionado, insisto, porque se ha resguardado este espacio de soberanía. Si se aprobara lo que ustedes hoy día están arribando, sería crear un delito que no existe, y sí se comenzaría a penalizar algo que en realidad no está penalizado, aunque ha costado mucho que eso pueda ser efectivo, y ha sido a través de la lucha de las personas que se han defendido en tribunales, y las personas que han superado su miedo y se han transparentado ante la sociedad, que esto ha ido modificándose. Entonces, el estado actual del proyecto de ley no es el que tenía originalmente. El proyecto de ley que se originó hace ya 2 años, en el año 2014, mediados de 2014, justamente se motivó por la intención que la ciudadanía trajo, la motivación que la ciudadanía trajo al Poder Legislativo de comprender que aquí lo que hay es una vulneración de derechos fundamentales de las personas. No solamente estamos discutiendo el acceso a una medicina o el derecho a fumarse un pito de una persona particular X, un derecho individual. No, aquí estamos defendiendo, estamos poniendo en primer término la identidad esencial del ser humano, los derechos que de esa identidad emanan y las obligaciones que el Estado, el respeto que el Estado le debe a esa dimensión, porque justamente la promoción de esa libertad, la habilitación de esa libertad, la que puede facultar a las personas para poder resistir la tentación del funcionamiento adictivo, que puede ser a la droga, y en ese caso es muy complejo, todos lo sabemos, pero también puede ser a otras situaciones. Entonces, hay una conexión muy profunda y no una contradicción, como a veces se quiere hacer ver, entre garantizar este respeto por la soberanía personal y el tema de la adicción y la prevención del consumo de drogas. Justamente, elevar esta comprensión del ser humano y los derechos que tiene, y poder ofrecer a este ser humano, a estos ciudadanos, condiciones para que puedan desarrollarse, es lo que nos va a fortalecer como seres humanos, como personas, para poder enfrentar la dificultad que significa la adicción cuando no tenemos competencias para hacerle frente a nuestra vida. Entonces hay una conexión ahí de la salud, hay una conexión con los derechos personales, los derechos individuales, con los derechos colectivos, porque en definitiva los derechos esenciales del ser humano no son derechos de una persona, son derechos de la especie humana, y en la medida que eso pueda ejercerse por cada ser humano, nos fortalecemos todos en una línea que va en la dirección de la madurez y de la libertad, y no de infantilizarnos y sacarnos del camino los peligros. Los que tienen hijos comprenderán que cuando son pequeños uno les saca los escollos, pero a medida que crece uno debe entregarles herramientas para que puedan hacerse cargo. Entonces la pregunta de si estamos preparados o no, yo creo que ya queda fuera de lugar, porque en realidad la sociedad chilena ya cambió. Culturalmente, las ciudadanas están en otra postura frente a sus libertades, a sus derechos y a lo que son en esencia, y la relación que deben tener con las instituciones, y el Poder Judicial, reitero, ya tiene una postura clara que viene bajando desde la Corte Suprema hacia los restos de los tribunales de justicia. La semana pasada, recientemente absolvieron a una muchacha en Antofagasta, y no solamente se la declaró inocente de poner un cultivo índole en su casa, sino que además se ordenó al Ministerio Público que hiciera devolución de esas especies, algo que hace a lo mejor un año atrás ni siquiera soñábamos con que se podía hacer. Sí se puede, las personas tenemos derecho, y en la medida que nosotros no infringamos daño, porque ese es el límite, y algo que nunca es suficiente insistir en que la potestad punitiva del Estado limita en la lesividad que una conducta pueda tener. Es decir, si yo no le hago daño a nadie, no existe ningún motivo por el cual yo tenga que recibir una sanción. Entonces, esa limitación la Corte Suprema la ha entendido y la ha desarrollado con mucha claridad en sus fallos, de manera idéntica a los 3 fallos absolutorios, y es lo mismo que uno